Hola, mi nombre es Valentina Pérez, soy de Educación Ambiental del Grupo de R, pertenezco al programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Pamplona. A continuación les voy a hacer un breve resumen de la lectura hacia una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, reflexiones para la lección. Para esto primero debemos dejar claro qué son los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza es entender la naturaleza como un sujeto de derecho y no como un objeto. A esto sumarle el derecho a ser restaurada cuando ha sido destruida por nosotros mismos. Encontramos en esta parte los megaderechos y los metaderechos. Los megaderechos son los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Los metaderechos, entre ellos encontramos el agua, la soberanía alimentaria, la biodiversidad y la soberanía energética. Ese texto se basa en una discusión que se llevó a cabo en la Asamblea Constituyente de Montecristi, en Ecuador, donde los derechos de la naturaleza fueron tildados como una estupidez, fueron vistos como galimatías conceptual. Bueno, ¿qué es un galimatías conceptual? Es como algo que se puede definir como algo sin sentido, algo complicado, algo difícil de explicar. Bueno, así veían ellos los derechos de la naturaleza. Eran incapaces de entender los cambios que marchaban la naturaleza de acuerdo a los impactos generados pues por el mismo hombre, por el mismo ser humano. El derecho a tener derechos es un dilema que se ha venido tratando desde hace muchísimo tiempo y por el cual se ha tenido que pelear en los últimos años. Para poder ganar esta batalla se debe entender que todos somos iguales, sin necesidad de ser idénticos. Por lo mismo, todos tenemos el mismo valor ontológico. Considerar los derechos de la naturaleza sería pues su paso de objeto a sujeto. Un humano no puede vivir al margen de la naturaleza porque siempre va a estar relacionado con ella. Si el humano tan solo entendiera este punto clave en el cual nos damos cuenta de que la naturaleza puede vivir sin el hombre. Es más, la naturaleza sería mucho mejor sin el hombre, pero el hombre no puede vivir sin la naturaleza. Simplemente se acabaría, destruiría. Es un arma de doble filo para el hombre, este punto. El problema es que el hombre no lo entiende. El hombre se siente dueño, dominador, siente que puede dominarla y que ella está obligada a obedecer al hombre. Pero si tan solo entráramos en razón en que si se acaba la naturaleza, nos acabamos nosotros mismos. O sea, no estamos haciendo un daño a la naturaleza, nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. Bueno, para esto existen varios tipos de derechos. Tenemos los derechos de primera generación, también llamados derechos políticos. En estos se enmarca una visión clásica de la justicia. Esta justicia busca imparcialidad ante la ley y busca garantías ciudadanas. Asimismo, tenemos los derechos de segunda generación, también llamados derechos sociales. Estos se utilizan para cristalizar derechos, sea un paso de justicia redistributiva a una justicia social. Este tipo o este derecho de segunda generación está más bien enfocado a resolver la pobreza y problemas sociales más que todo. Ya por último, tenemos los derechos de tercera generación. También son llamados económicos, culturales, ambientales y de calidad. Estos configuran la justicia ambiental. Atienden sobre todo demandas de grupos vulnerables y marginados en defensa de la calidad de sus condiciones de vida. De este último se derivan mandatos constitucionales muy importantes, fundamentales para el proceso de desmercantilización de la naturaleza, ya que pues en esta asamblea buscaron la privatización del agua, o más bien la introducción de criterios mercantiles, es decir, que el Estado fuera el encargado de regularlos o de manejar este servicio. Esto es algo que claramente fue negado. ¿Por qué? Porque es algo obvio, es algo claro que ya ha sido declarado que el agua es un elemento fundamental para todos los seres humanos. No es algo que tú digas, tú lo necesitas más, yo lo necesito más. No, todos lo necesitamos en las mismas cantidades. Es un derecho fundamental para el ser humano, para su crecimiento, para subsistir, para existir. Esto no puede ser visto como un negocio. Eso es algo que se dejó claro en esta asamblea, que no se puede comercializar el agua, no se puede privatizar el agua porque todos la necesitamos. Es un derecho fundamental para la evolución del hombre. Existen dos corrientes que regulan este dilema, que son el antropocentrismo y el biocentrismo. El antropocentrismo centra sus derechos en el hombre
en el ser humano está ampliamente relacionado con los derechos de tercera generación. Esos también buscan un ambiente sano, calidad de vida para las personas. Por otro lado, encontramos la corriente del biocentrismo. Este más bien pone en el centro a la naturaleza, haciéndola valerse por sí misma independientemente del uso o de la utilidad que le da al hombre. Esta visión defiende el mantenimiento de los sistemas, se centra también en los ecosistemas y más en lo colectivo que en lo individual. Por último, una diferencia que podemos encontrar entre los derechos humanos y los derechos de la naturaleza es que los derechos de la naturaleza claramente pues están más con el biocentrismo, con una visión biocéntrica, y los derechos humanos están más bien con una visión antropocéntrica. ¿Qué es lo que se busca? Se busca pasar de esa visión antropocéntrica a la visión biocéntrica, a poner en el centro, a darle la importancia que se merece la naturaleza. Siendo claros y ya concluyendo, ¿a qué se quiere llegar? Se quiere llegar al punto de crear conciencia de que para que existan los derechos humanos, más que todo para que el hombre exista, deben existir los derechos de la naturaleza. Se debe respetar la naturaleza. Si esta la seguimos vulnerando como lo hacemos hasta ahora, con la contaminación, con tala de árboles, infinidad de maneras en las que nosotros mismos nos ingeniamos para acabar con esta fuente que es la naturaleza, poco a poco vamos llevando al deterioro de nuestra propia vida. Eso lo vemos muy claro. Si comparamos, 100 años atrás, la vida de las personas, la forma de subsistir, la calidad de vida de las personas, de pronto no había tanta evolución industrial, no habían tantas facilidades en mano de obra, pero sí había muy buena calidad de vida. Ya en algo interno las personas eran sanas, estaban muy bien formadas, cosa que no se ve ahora. Niños de 3 años con enfermedades crónicas, ¿por qué? Por el mismo manejo que le estamos dando a la naturaleza, nos encontramos tan lejos de ella que ya ella no nos puede brindar ninguna ayuda. Niños pequeños sufriendo de pulmones porque no hay buen aire en el ambiente. ¿Qué nos espera para el futuro? Dentro de unos 50 años, ¿qué nos espera? Vivir con respiradores artificiales porque hemos evolucionado de pronto en industria, en maquinaria, tecnológicamente. Hemos evolucionado, pero también hemos visto un deterioro inmenso en la naturaleza por esto mismo. Entonces es una invitación a la conciencia, a reflexionar sobre lo que estamos haciendo y sobre cómo podemos ayudar a mejorar eso, a hacer valer totalmente los derechos de la naturaleza, así sea poniéndolos sobre encima de los derechos humanos.